Aunque existen herramientas para calcular la segmentación de redes, vamos a explicar acá brevemente cómo se realiza este proceso. Hay que comprenderlo para poder planear adecuadamente la segmentación. Este video hace parte del material que preparo dentro de mis estudios doctorales en informática. En el ámbito de las redes informáticas es muy importante la segmentación, mediante la cual tomamos un bloque de direcciones de una red y lo dividimos en varios segmentos o subredes, obteniendo así varios bloques de direcciones para cada subred, con lo cual no solamente se realiza un aprovechamiento de las direcciones IP, sino que también se contribuye a mejorar el nivel de seguridad y la eficiencia de las comunicaciones. Las redes es un entorno en el que todos estamos inmersos, ya sea en el ámbito laboral, académico o personal. Nos encontramos conectados mediante redes de telefonía celular, en la cual también nos conectamos a servicios de Internet. Nos conectamos a redes sociales a través de diversos dispositivos como celulares, computadores, televisores, entre otros. También nos conectamos a servicios en la nube, tales como el correo electrónico, redes sociales, canales de video, entre muchos otros servicios. A la vez, con los avances tecnológicos, tenemos nuestro hogar y lugares de trabajo conectados en red mediante los dispositivos inteligentes del Internet de las Cosas, para el monitoreo y control remoto de diversos elementos de nuestros entornos. Nos encontramos conectados mediante una red global que nos acerca a muchas otras personas, conocidas y desconocidas, con los riesgos que esto implica. Ya no solamente nos encontramos conectados mediante redes de computadoras como ocurría anteriormente. Casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana se relacionan con las redes y la automatización, incluso hasta en el contexto de nuestra salud, donde no solamente podemos gestionar nuestra historia clínica en línea, sino también se pueden modificar, monitorear y controlar funciones vitales de nuestro organismo. Por lo tanto, el conocer sobre las redes que nos mantienen conectados con el mundo no es un asunto solamente de ingenieros de sistemas o de las personas que trabajan haciendo uso de una computadora, sino que es un tema sobre el cual debemos aprender todas las personas de todas las edades, con capacidad de razonar, con la capacidad de analizar y tomar decisiones, pues así cada cual podrá tomar decisiones adecuadas, así como también estará en la capacidad de verificar y seleccionar los controles requeridos para proteger su privacidad, su información y la de los que le rodean, o sobre la cual tiene responsabilidad. La seguridad de la información es, por tanto, un asunto de todos. Es de interés y responsabilidad de todos, y aunque parezca ser un tema complicado, en realidad es muy sencillo, solamente que desconocido en muchos aspectos. Pero una vez se empieza a aprender sobre el tema, cada vez se va comprendiendo más y mejor. Se hace necesaria tener clara la estructura física de una red, la forma en que se encuentran conectados todos los dispositivos dentro de ella, pero también es necesario tener bien claro cómo se va a estructurar de forma lógica, la forma en que se van a agrupar los distintos dispositivos y elementos que tendrán en común, no solo por organización y para mayor eficiencia de las comunicaciones, sino también para la preservación de la seguridad de la información. No solamente se hace necesaria tener clara la topología tanto física como lógica de las redes, sino que también es necesario realizar un adecuado direccionamiento de todos los dispositivos conectados a la red para garantizar una comunicación efectiva, óptima y lo más segura posible, para lo cual se debe tener claro cuál es el direccionamiento a aplicar en cada segmento para establecer la dirección de cada dispositivo y definir la tabla de rutas según las direcciones asignadas a cada uno de los routers dentro de la red y de los que se comunican con ellos. En este diagrama se pueden observar los diferentes datos que se tienen en cuenta a la hora de diseñar una red, encontrando los diversos dispositivos activos como son los routers, para los cuales se ha identificado la dirección MAC de cada uno de los adaptadores de red que tienen, las direcciones IPv4 con sus correspondientes máscaras,
las direcciones IPv6 públicas y las direcciones IPv6 locales, así como sus tablas de enrutamiento IPv4 e IPv6. También se identifican los puntos finales con su dirección MAC, la dirección IPv4 establecida junto con la máscara de subred y la puerta de enlace o gateway, la dirección IPv6 pública, la dirección IPv6 link local y la dirección IPv6 de la puerta de enlace o gateway. No está por demás mencionar que la puerta de enlace o gateway es el dispositivo que se encuentra directamente conectado a la Internet y que comparte y gestiona dicha conexión con los demás dispositivos conectados a la red local. Ahora que ya hemos visto algunos usos y parte de la importancia de la segmentación de las redes informáticas, vamos a aprender a realizar el proceso de segmentación, no sin antes aclarar que el proceso que voy a explicar es una modificación que realicé de un proceso similar que se encuentra en la Internet, según la referencia bibliográfica que se muestra en este momento. A la vez, también he tenido en cuenta explicaciones que se encuentran en algunos sitios de Internet, tal como se muestra en esta nueva referencia bibliográfica. Un término que se emplea en el proceso de subneteo y cuando se hace referencia a redes informáticas es el CIDR, Classless Interdomain Routing o enrutamiento entre dominios sin clase, lo cual, como todo en la Internet y en el universo de la tecnología, se encuentra estandarizado, para este caso en los papers RFC, en las publicaciones RFC 1518 y 1519. La notación CIDR representa el número de bits comunes que se comparten en la secuencia inicial de bits de las direcciones IP. Permite agrupar bloques de direcciones. Permite emplear una sola entrada para la tabla de rutas. Identifica la longitud del prefijo con slash y un número que representa la longitud de tal prefijo. Usa máscaras de red de longitud variable BLSM. Ejemplos del uso de la notación CIDR para la representación de redes se encuentran en las direcciones que se utilizan en las redes privadas, es decir, con direcciones IPv4 no públicas. Las direcciones que se pueden emplear en redes privadas se encuentran definidas en la publicación RFC 1918 en la sección 3. El proceso de subnetting, subneteo o segmentación de redes con el protocolo IPv4 es muy sencillo, aplicando los siguientes 11 pasos generales, los cuales a continuación van a ser explicados de forma detallada uno por uno. Nuevamente reitero que este proceso es una adaptación personal que realicé al proceso que se encuentra en la Internet sobre subnetting con IPv4, según la bibliografía que al respecto ya indiqué anteriormente. Una dirección de red IPv4, como el caso del ejemplo, está conformada por 4 bytes separados por un punto y representados en notación decimal, con valores cada byte entre 0 y 255. De igual manera, la dirección de la máscara de subred tiene 4 grupos de bytes, cada uno con un valor que dependerá de la dirección de la subred y la clase a la que pertenece. Para el ejemplo, se trata de una máscara de una red clase C, para las cuales los primeros 3 bytes tienen todos sus bits en 1, representando cada byte al número 255 en notación decimal. Sin embargo, el cuarto byte se encuentra en 0, para el caso del ejemplo. Al final de la dirección de la red, la 192.168.70.0, se encuentra la longitud del prefijo, lo cual significa que la máscara de subred tiene sus primeros 24 bits en 1. Además, indica que un único valor en la dirección de la red, el prefijo de la misma, es 192.168.70, el cual no cambiará para ninguna de las demás direcciones que se empleen para los dispositivos que se conecten en esa red, es decir, 192.168.70 será la dirección común de todos los dispositivos conectados en esa red, en ese segmento de red, cambiando únicamente el último byte, tomando valores entre 1 y 254 para cada uno de los dispositivos a conectarse en el mismo segmento de red.
El valor 255 no se emplea, ya que tiene un propósito específico para cuando se requiere una comunicación con todos los dispositivos conectados en esa misma red, en ese mismo segmento. Tanto la primera como la última dirección de un segmento de red tienen propósitos específicos, por lo cual no se asignan a ningún dispositivo. Su finalidad es especificar la dirección del segmento de red, es decir, la dirección de la red y la comunicación con todos los dispositivos, respectivamente. La última dirección de un segmento se conoce como la dirección de broadcast. En esta pantalla se puede ver cómo la dirección de la máscara de subred se encuentra arriba en notación decimal, conformada por 4 bytes separados entre sí por un punto, que es la forma en que se escriben las direcciones IPv4. En las tablas que se encuentran en la parte inferior, también tenemos la dirección de la máscara, pero representada en notación binaria, empleando el sistema de numeración en base 2. Como cada byte se conforma por 8 bits, se tienen 4 tablas, indicando la posición de cada bit dentro del conjunto total de bits de la dirección completa, es decir, dentro de los 32 bits que conforman una dirección IPv4. Tomando como ejemplo la tabla de bits del tercer byte de la dirección, se puede apreciar que la tabla inicia con una primera fila, la cual contiene los valores que toma cada bit según su posición de derecha a izquierda. Hay que tener presente que cada bit dentro de su correspondiente byte representa un valor decimal según su posición, donde el bit que se encuentra más a la derecha se conoce como el bit menos significativo porque es el que menos valor tiene, y el bit más a la izquierda es el bit más significativo porque es el que más valor tiene. Luego se tiene una segunda fila que contiene la posición de cada bit dentro del conjunto de los 32 bits de la dirección. Entonces, el primer byte corresponde a los bits 1 al 8, el segundo byte a los bits 9 al 16, el tercer byte, que es el ampliado en este momento, los bits 7 al 24 y el último byte, los bits del 25 al 32. La última fila corresponde a los valores en bit, donde por tratarse del sistema binario, solamente puede darse uno de dos posibles valores, sea 1 o sea 0. De derecha a izquierda, cada bit toma el valor decimal del producto de la multiplicación entre el número que se encuentre en esa posición, que puede ser 1 o 0, y el 2, que corresponde a la base, elevado a la posición en la que se encuentra menos 1. Es decir, el bit de la última fila se multiplica por el valor que se encuentra en la primera fila de la tabla en su misma columna. Entonces, de derecha a izquierda, cada bit tomará el valor de su multiplicación por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente hasta 2 a la 7, que correspondería a la última posición a la izquierda dentro de los bits que conforman un byte. Esto es lo mismo que multiplicar el bit de la última fila por 1 para el caso de la primera posición, pues 2 a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Para la segunda columna, de derecha a izquierda, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 igual a 4, 2 a la 3 igual a 8, luego seguiría el 16, luego el 32, luego el 64 y finalmente el 128, que sería 2 a la 7. Si se multiplica, por tanto, cada bit con el valor de la primera fila de su correspondiente columna y luego se suman cada uno de esos resultados, la sumatoria de todos ellos será igual a 255, para el caso del ejemplo de la tabla del byte 3, porque todos sus bits están en 1. Entonces,
Desarrollando el primero de los 11 pasos anteriormente listados, se tiene que lo primero que se debe hacer es establecer el valor de la dirección IPv4 de la red principal o general, de la red a subdividir, así como la dirección IP de su máscara de red, que para el caso del ejemplo, la dirección IP de la red es 192.168.70.0 y la IP de la máscara es 255.255.255.0. El segundo paso consiste en generar una tabla de referencia, para lo cual lo primero que se debe hacer es generar la tabla base binario decimal. Para esto, preparando una tabla de 2 filas y 8 columnas. En la primera fila se escriben los valores en base 2 de cada una de las posiciones de los bits del byte, donde para la primera posición a la derecha el valor es 2 a la 0, luego 2 a la 1, seguido de 2 a la 2, luego 2 a la 3, 2 a la 4 para la siguiente columna, la columna 5, luego en la columna 6 va 2 a la 5, le sigue 2 a la 6 para la séptima columna y finaliza con 2 a la 7 en la última columna de la izquierda. En la siguiente fila se escriben los valores en notación decimal, a los que corresponden los valores de la primera fila, así. En la primera columna, 2 a la 0 es igual a 1, luego 2 a la 2 es igual a 2 y se continúa duplicando cada resultado para colocarlo en la siguiente columna, correspondiendo a 4, 8, 16, 32, 64 y 128 para la última. Continuando con el paso 2 de elaboración de la tabla de referencia, se adiciona una nueva fila de valores en base 10, es decir, valores en notación decimal, el sistema numérico que normalmente empleamos. Esta vez se inicia de izquierda a derecha, iniciando por el número 2. Luego se continúa con el doble del valor anterior, por lo cual seguirán los números 4, 8, 16, 32, 64, 128 y se finaliza con el número 256. Siguiendo aún con el paso 2 de la elaboración de la tabla de referencia, se adiciona otra nueva fila de valores. Esta vez, los valores corresponden a la posición de cada bit del byte 4, del conjunto total de bits de la dirección. Hay que recordar que para el primer byte, sus bits corresponden a las posiciones de la 1 a la 8. Para el segundo byte, sus bits corresponden a las posiciones de la 9 a la 16. Para el tercer byte, sus bits corresponden a las posiciones de la 17 a la 24, por lo cual para el cuarto byte, las posiciones de los bits van de la 25 hasta la 32. En todos los casos, siempre de izquierda a derecha, como ya se pudo observar cuando se mostraron todos los bits en las 4 tablas de los 4 bytes del ejemplo de la dirección de una máscara de red. Entonces, en esta nueva fila se colocarán de izquierda a derecha los valores 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y finalmente 32. Aún continuando con el paso 2 y antes de culminar con la elaboración de la tabla de referencia, se tiene en cuenta lo que cada fila representa dentro de la tabla. La primera fila representa el valor del salto para el prefijo de subred, es decir, la cantidad de direcciones IP que conformarán cada segmento hasta el siguiente. La segunda fila corresponde a la última cifra de la máscara de subred, generando esta cifra de la sumatoria de los valores que se encuentran en algunas columnas, como se verá más adelante. La tercera fila corresponde al número teórico de subredes que se pueden obtener durante el proceso de segmentación. La cuarta fila corresponde a la cantidad de bits del prefijo de red, el cual será la longitud del prefijo para todas las subredes. Ya para finalizar con el paso 2 sobre la elaboración de la tabla de referencia,
se adiciona una nueva columna a la izquierda de la tabla. En cada una de las filas de esta nueva columna se escribe lo que significa o representa cada fila así. En la primera fila de la primera columna, la nueva que se insertó, se escribe salto. En la segunda fila se escribe máscara. En la tercera, subredes. Y en la cuarta, prefijo. Con esto se ha culminado el segundo paso, obteniendo como resultado la tabla de referencia que se empleará en el proceso de subneteo de redes con IPv4. El siguiente paso consiste en identificar el máximo número de subredes requeridas, para lo cual, teniendo en cuenta el diseño de la red, la topología de esta, se determina cuántas subredes se requieren, que para el caso del ejemplo ilustrado en el diagrama, se identifica la necesidad de 6 subredes. El siguiente paso consiste en resaltar en la tabla el número de subredes que incluya las requeridas, para lo cual se mira en la fila subredes buscando un valor que sea igual o se acerque a la cantidad de subredes necesarias que se estableció en el paso anterior, que para el caso del ejemplo corresponde a 6 subredes, donde 8 es el valor que más se acerca. Así que se resalta este valor para tenerlo presente para los siguientes pasos. El quinto paso consiste en eliminar de la tabla las columnas a la derecha del número resaltado. Esto para evitar equivocaciones o confusiones al desarrollar los siguientes pasos. El sexto paso consiste en determinar la última cifra de la máscara de cada subred, para lo cual se deben sumar todas las cantidades que quedaron en la fila de la máscara, que, volviendo al ejemplo, se tiene que quedaron 3 columnas con valores, que para la máscara corresponden a 128, 64 y 32, valores que se suman y dan como resultado 224. Con esto se ha obtenido el valor que faltaba para la máscara de las subredes, pues al ser clase C ya se había indicado que los 3 primeros bytes corresponden al valor 255 para cada uno, y el cuarto byte es el que se acaba de calcular. Por lo tanto, la máscara de cada una de las subredes será 255, 255, 255, 224. El paso 7 corresponde a identificar el valor del salto, correspondiente al último valor en esa fila. Como ya se indicó, es el valor que se suma a una dirección de red para obtener el valor de la siguiente. Para el caso del ejemplo con el que se viene trabajando, el último valor de la fila de salto corresponde a 2 elevado a la 5, por lo que su valor en notación decimal es 32, que también corresponde al último valor que se encuentra en la fila máscara. Así que se puede emplear ese valor en lugar de realizar la operación del exponente de la fila salto. Ahora, en el paso 8 se establece la cantidad de bits ocupados del prefijo de la red, es decir, el valor del CIDR, el cual corresponde al último número de la tabla, en la fila prefijo. Para el ejemplo, el valor del CIDR es de 27, lo que indica que dentro del conjunto de bits de la máscara, los 27 bits más significativos tienen el valor de 1. Sabiendo que cada byte se conforma por 8 bits, se establece entonces que los primeros 3 bytes, correspondientes a los bits del 1 al 24, tienen como valor 255 cada uno, que es el máximo número decimal que se puede obtener con 8 bits, al estar cada uno de estos 8 bits con valor 1 para cada uno de los 3 primeros bytes, restando 3 bits, los de las posiciones 25, 26 y 27, que forman parte de los bits del cuarto y último byte de la máscara. Esa es la razón por la cual el valor del último byte de la máscara dio 224,
pues es la sumatoria del valor en decimal de los tres primeros bits, los más significativos del grupo de bits del cuarto byte, sabiendo que esos tres primeros bits tienen valor 1 y los demás valor 0. De esta forma, cuando no se conoce la IP de la máscara, se puede obtener si se cuenta con la longitud del prefijo. El noveno paso consiste en calcular la dirección IP de cada subred. Para esto, se suma el valor del salto a la dirección de la red que se está dividiendo y se repite el proceso para cada subred posible, hasta el máximo, según se haya determinado la cantidad de subredes necesarias o la cantidad máxima que se estableció cuando se resaltó el primer valor en la tabla. Para el décimo y penúltimo paso, se debe generar una tabla con las direcciones de las subredes, de broadcast y de host. Se debe elaborar una tabla con 5 columnas. En la primera columna se coloca el número de la subred, en orden ascendente. En la segunda columna se coloca la dirección de cada subred, para lo cual, mediante la operación matemática que se realizó en el paso anterior, se ha establecido la IP de cada una. En la tercera columna se coloca la primera dirección IP asignable a los hosts o dispositivos que se van a conectar a cada subred, correspondiendo tal dirección a la de la red más uno. En la última columna se coloca la dirección de difusión o broadcast, que corresponde a la dirección de la siguiente subred menos uno. En la penúltima columna se coloca la última dirección IP asignable a los hosts, que corresponde a la dirección de broadcast menos uno. Se hace esto mismo para cada subred hasta completar la tabla. En el undécimo y último paso, para cada subred se debe tener presente cada una de las direcciones IP, tanto de host como de máscara, así como el valor del CIDR. Con esto ya se han establecido todos los datos requeridos para implementar cada uno de los segmentos de red o subredes requeridas.